Con 9 queremos continuar con las conversaciones porque estamos viviendo, lo hemos dicho varias veces, así que disculpen, pues a esta altura estamos pecando de falta de originalidad, de un enero muy vertiginoso en términos políticos en general y en términos legislativos en particular. Por eso queremos saludar a esta hora de la mañana al senador por la región de Coquimbo, militante del Partido Comunista Daniel Núñez, con quien vamos a hablar de lo que está ocurriendo y de lo que está por venir en el Senado. Senador, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Buenos días, Patricio, un gusto saludarte y también a todos los auditoras y auditores de la radio. Sí, partir por el proyecto de pensiones que van a recibir. Claro, se aprobó la idea de legislar, pero llega bastante cercenado el proyecto al Senado, donde además a priori se dice que el escenario podría ser todavía más adverso que en la Cámara. ¿Cómo vislumbra usted lo que se viene en relación a esta iniciativa que ha sido considerada clave para el gobierno del presidente Boric? Bueno, lo primero es que yo creo que el gobierno, a pesar de las dificultades, de anuncios que habían muy pesimistas, logró un avance importante. Se dijo toda la semana que no estaba seguro que se aprobara la idea de legislar, y eso significaba que si se rechazaba la idea de legislar había que esperar un año para tomar cualquier medida, Patricio, desde la más sencilla hasta el cambio más profundo que mejoraran las pensiones. Y la verdad que esto es una urgencia. Los pensionados, los jubilados que hoy día tienen pensiones de miseria no pueden esperar más, y desde ese punto de vista yo creo que fue un gran triunfo del gobierno, de la ministra del Trabajo, Yaret Jara, haber logrado la aprobación de la idea de legislar. Ahora, es cierto lo que tú dices, hay cosas que eran muy importantes. El componente de seguro social con un 3% de la cotización del empleador era un elemento importante para darle financiamiento, digamos, a la mejora de las pensiones. Está también el llamado inversor estatal. Hay, entiendo, 3 temas importantes que se cayeron en la Cámara, pero en los trámites legislativos existe la posibilidad de reponerlo en el Senado, en una comisión mixta, o incluso existe la posibilidad de un veto del presidente de la República para orientar una ley. Yo no voy a especular cuál va a ser la táctica del gobierno. Lo mejor es ordenarlo en el periodo de verano. Esto se vuelve a discutir en el Senado ya en marzo, pero hay un dato que no podemos desconocer. Cuando yo entré al Senado el año pasado, antepasado, perdón, mira, todavía no me pongo en el 2024. Sí. Cuando entré al Senado en el 2022, el año antepasado, éramos 25 senadores que iban de las fuerzas democráticas, llamémosle desde el centro hasta la izquierda, y 25 de la derecha. Y hoy día el escenario, lamentablemente, es que tenemos 27 senadores que están en la derecha. Se sumó a esa corriente Matías Walker, Jimena Rincón, y somos 23 desde el centro hasta la izquierda de las fuerzas democráticas. Por lo tanto, es una batalla difícil avanzar con reformas democráticas, con cambios profundos en el Senado, pero bueno, las batallas hay que darlas, así que vamos con mucha energía a defender el tener mejores pensiones y que esas mejoras se hagan, por supuesto, produciendo cambios al actual sistema de AFP que nos ha conducido a esta catástrofe. Y yo solo quería decirte, Patricio, una cosa que es bueno recordársela a la gente, porque fíjate, mira, ayer estábamos en el Senado votando la ley corta de ISAPRE por un colapso del sistema de ISAPRE, que yo creo que es el único consenso que tenemos en Salud. O sea, el sistema está colapsado y las ISAPRES podrían caerse en la situación actual en cualquier momento. Y en paralelo la Cámara estaba reformando un sistema previsional de AFP que tampoco es capaz de entregar pensiones dignas. Entonces, fíjate, 2 reformas emblemáticas del neoliberalismo, lo que Joaquín Lavín llamaba la revolución silenciosa de la dictadura, lo que José Piñera decía va a ser el Mercedes-Benz, 2 reformas emblemáticas, donde nos dijeron se privatiza el sistema para hacer un negocio y producir mejoras. Las AFP, las ISAPRE, hoy día están en crisis y colapsadas. Entonces, esto es muy importante porque lo que Chile tiene que entender es que el sistema privado basado en el lucro, entregar mejores pensiones, fracasó. El sistema privado basado en el lucro para entregar mejor salud, fracasó. Y el problema es que no hemos sido capaces, las fuerzas democráticas de izquierda, de implementar un sistema nuevo, pero estamos en esa batalla y creo que eso es fundamental. Vamos a volver a eso, senadora, solamente para darle un poquito más de contexto a lo que se viene en el debate legislativo. La reforma previsional, por su naturaleza, tiene que anidar ahora en la Comisión del Trabajo del Senado. Y la Comisión de Trabajo del Senado va a cambiar. Usted va a dejar la comisión, va a entrar el senador Galilea,
la va a presidir el senador Moreira y la derecha va a tener no solamente mayoría, sino por ende la presidencia. Esto le da mucha manija para efectos de con qué velocidad, con qué características se tramita esta reforma de aquí en adelante. Yo entiendo su optimismo, pero al hacer la mención que le señalo, que es un hecho de la causa, no es una opinión, eh, yo si estuviera en el gobierno, si estuviera en el oficialismo como usted, senador, estaría bien preocupado. ¿Cómo ve esta situación en términos realistas? Porque no se puede soslayar del análisis para efectos del futuro de la reforma. O sea, yo estoy bien preocupado, Patricio, y estoy bien preocupado porque muchos de los jubilados actuales tienen que salir a la calle a vender Super 8 o gomitas de menta para poder pasar el mes. O sea, no es que lo estén pasando mal, es que tienen que elegir a veces entre comprar la comida o comprar los remedios. Y eso nos angustia, nos agobia, y es un problema que yo creo el mundo político, la democracia, no puede desentenderse. Entonces, sobre esa base nosotros vamos a dar las peleas. Lo que tú dices de la Comisión de Trabajo tienes toda la razón. Yo no estoy en trabajo, yo estoy en Hacienda, Perdón, pero de perdón, todas sí. maneras tu diagnóstico es correcto. O sea, Moreira encabeza la Comisión de Trabajo, pero esa es una primera votación que se da ahí, después tiene que ir a la sala. No obstante, en la sala el escenario es hoy día de 27 en el campo de la derecha, sumándole a Rincón y Walker, Ujú. y somos 23 en el otro lugar. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de poder avanzar. Mi experiencia es que los proyectos de ley, independientes a veces de las mayorías numéricas, se ganan por las posiciones democráticas, por las posiciones de avanzada, cuando hay presión ciudadana. Y te quiero poner un ejemplo, porque esto Ujú. no es abstracto, para que veas que mi optimismo tiene por lo menos Sí, sí. cierta base de realidad. Ayer se rechazó el proyecto de ley que buscaba dar detención domiciliaria, un mecanismo de impunidad a los criminales de Punta Peuco. Y resulta que teníamos menos votos de los que se requerían, pero la presión que generaron las organizaciones de derechos humanos, los familiares de las víctimas que estaban ahí presentes, el debate público, hizo que muchos de derecha que apoyaban inicialmente no fueran a votar o sencillamente no votaran este proyecto de ley y perdieron. Entonces, si la gente despierta, si hay presión ciudadana, si hay debate de la opinión pública, si la derecha se da cuenta que rechazar un proyecto que mejora las pensiones va a ser un costo político para ellos, pueden ceder. Ahora, de que no está fácil porque no tenemos mayoría, es cierto, pero el gobierno no puede inhibirse, no puede negarse de ir al debate, y ojalá no suceda que se rechace, pero en última instancia, si ocurre eso, bueno, que los responsables de mantener estas pensiones de miseria, la derecha pague el costo político y la ciudadanía lo sepa. Lo que no podemos hacer es, producto de este cálculo de realidad de correlación de fuerza, inhibirse de presentar los proyectos de ley, porque entonces Mm. el gobierno renuncia incluso al debate y a lo que es su compromiso con la ciudadanía. Su Sí. compromiso es enviar los proyectos de ley, es dar la pelea, haremos todo lo posible por avanzar, y en eso yo me la voy a jugar hasta el final. Sí. Senador, bueno, ya vamos a volver al proyecto al llamado proyecto de ley Punta Peuco, ¿ah? Porque efectivamente el resultado es como usted dice, y esto no es derechas e izquierdas. A mí me sigue pareciendo pavoroso que haya 21 senadores que voten a favor de un proyecto cuya una de cuyas consecuencias podría ser la eventual liberación de sujetos como Miguel Krasnov Marchenko. Pero bueno, volviendo al tema, usted hablaba de la presión de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de las fuerzas democráticas, pero si uno hace un análisis del discurso con el cual no solamente Chile Vamos, sino sus analistas afines se han manejado hasta el momento en el debate público, la idea fuerza es que el gobierno está impulsando un proyecto de ley contracultural, ¿no? Que va en contra del sentido común ciudadano. De hecho, bueno, no, las redes sociales no son un parámetro, lo menciono simplemente como un elemento más, senador, pero esta afirmación de con mis ahorros no circuló por todas partes, ¿no? Bueno, ¿cómo ve esto? Porque hay una hipótesis que la quería compartir con usted de que al menos en el tema de la seguridad social el mundo progresista ha tenido una gran derrota cultural. Bueno, esto se lo digo a modo de pregunta o de provocación nomás para poder escuchar su análisis. Claro, la verdad que ese análisis lo he visto también Mm. en otros momentos del debate público. Creo que cuando sonó más fuerte fue después de la derrota del 4 de septiembre del año 2022, cuando perdimos el plebiscito del apruebo,
en que se dijo que esto era una derrota cultural de las fuerzas democráticas. Ujú. Yo discrepo un poco de esa perspectiva, porque cuando uno asume que hay una derrota cultural, asume también que los cambios culturales, que son cambios de valores, son cambios en general mucho más lentos en la sociedad. Entonces, cuando uno dice que hay una derrota cultural, un poco acepta que la lógica neoliberal, el individualismo penetró tan fuertemente que no lo voy a poder cambiar en un mediano plazo, menos aún en un corto. Entonces, es como que diga, me ganaron la batalla y lo que me queda es simplemente pelear por cosas muy pequeñas, muy puntuales. Ujú. Yo no, con esto no quiero desconocer que 50 años de neoliberalismo, casi 50 años de neoliberalismo, han penetrado en el sentido común de la población, es cierto. Y así tiene, y es una realidad, pero yo creo que eso no inhabilita ni impide el despertar de la conciencia social, el buscar cambios más profundos, y también en Chile se ha demostrado que eso ocurrió cuando se peleó por la gratuidad en la educación y se ganó con el estallido social. O sea, hay una situación contradictoria. Ahora, lo que yo quiero decir es que también creo que el deber nuestro es mostrar por qué esta lógica, llamémoslo así, privatizadora del afán de lucro, de mercado, del individual, sálvese quien pueda, ha fracasado. Y creo que en la medida que quede en evidencia ese fracaso, la gente busca otras soluciones. Y por eso le decía que es tan importante acordarse de lo que nos prometía el año 76 al país José Piñera, que en ese minuto era ministro del Trabajo. Decía, ustedes se van a subir un Mercedes-Benz y no se preocupen porque el año 2020, fíjate, 2020 vamos a tener pensiones con tasa de reemplazo del 100%. O sea, ustedes van a pagar el 100% de su salario en una pensión. Y en lo que estamos es que desde hace ya más de casi 10 años estamos con un subsidio que el Estado entrega, una pensión básica solidaria, hoy día PGU, porque en la práctica, si la gente tuviera la pensión que solo entrega las FP, tendríamos un país que se empobrecería en forma brutal, porque nadie puede vivir, o el 80%, 90% de los afiliados a la AFP, los chilenos y chilenas, no podrían vivir con la pensión que entrega la AFP. Entonces, este fracaso es rotundo, es gigantesco, y lo que a uno le indigna es cómo la derecha niega ese fracaso, lo esconde y lo transforma todo en una crítica al gobierno. Y lo de las ISAPRE es aún más emblemático, porque las ISAPRE como sistema privado nunca fue pensado para el conjunto de la población como negocio, porque darle salud a los trabajadores, a la gente común y corriente es muy caro, entonces no es negocio. Entonces dijeron, no, nos vamos a quedar con el negocio y la salud para, más o menos lo que se calculaba era el 20% de la población de capa media alta, y resulta que ahora esas mismas ISAPRE están demandadas porque han sido incapaces de cumplir con esa promesa, y más encima han hecho cobros abusivos, como lo determinó la justicia en un fallo. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, dice, ¿cómo nos exigen seguir avalando este sistema privado de pensiones, este sistema de salud privado, de las ISAPRES que han fracasado, que tienen abusos incluso contratados por la justicia? Tenemos que hacer los cambios. Y eso es lo fundamental, creo yo, de que lo que la sociedad chilena tiene que reconocer, y en esos cambios tiene que haber un componente de seguro social, de solidaridad, y por eso hemos dicho que, en mi opinión, el 6% de la cotización del empleador debería ir al componente de seguro social. En la negociación el gobierno llegó a 3,3 y lamentablemente se perdió, pero esa es la batalla que estamos dando. Sí, estamos conversando esta hora con el senador Daniel Núñez, senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo. Esto en términos generales, senador, pero ¿cómo se hace el aterrizaje en términos concretos? Porque ustedes tienen que conseguir una mayoría con la realidad que hay y no con la que uno idealmente quisiera, ¿no? Para decirlo de otra manera, ayer en la Cámara de Diputados el gobierno necesitaba los votos de demócratas, y vino esta alocución del diputado Diego Ibáñez, que no es que lo diga la derecha, entiendo que el mismo gobierno estaba indignado con él porque en cierta medida les entorpeció la negociación contra la senadora Jimena Rincón, cuyo voto ahora, no digo de manera imprescindible, pero al menos en el papel, en el punto de partida, ya que usted hablaba del 23-27, el gobierno necesita para llegar a un acuerdo. ¿Cómo ve usted esa situación? Digo, lo de Ibáñez de ayer, pero a propósito de cómo el gobierno construye mayoría en términos reales y concretos, no en términos ideales, senador, a partir de ahora. Bueno, es la tarea que tenemos. Yo no tengo la fórmula en este minuto, habiendo transcurrido 24 horas de la aprobación en la Cámara, para decirte, mira, vamos a revertir el escenario que se produce a priori en el Senado de esta manera. Es algo que tenemos que discutir. Ahora, Demócrata anunció un quiebre de relaciones con el gobierno, entonces está en una posición muy intransigente a propósito del episodio que le narro.
Claro, pero Demócratas también habría firmado un acuerdo y después ese acuerdo lo desconoció. Pero mira, Mm. yo no quiero profundizar en eso sin hacerme parte del debate desde el Senado, que todavía no lo hacemos, pero yo sí quiero ir no solo a la consecuencia política directa, pero Sí. sí tal vez ir al fondo de lo que planteó el diputado Ibáñez, porque hay un tema que nosotros también tenemos que alzar la voz y decirlo. O sea, lamentablemente en estos debates se da permanentemente un conflicto de interés. Y yo creo que eso es un elemento que la sociedad chilena debe conocer y debe ser transparentado. Entonces, hoy día estoy chequeando lo que, por ejemplo, un académico que hace un estudio que dice que la propuesta del gobierno, ley corta ISAPRE, es mala y como que defiende las ISAPRE, que es un ex superintendente, Manuel Nostroza, es director de una ISAPRE. Entonces uno dice, bueno, un académico, sí, que critica la posición del gobierno, que aparece defendiendo la idea de la ISAPRE y que es director de ISAPRE, o sea, es un académico que emite una opinión imparcial, es algo que yo quiero chequear, pero también ocurrió, y eso sí está comprobado, que uno de los estudios que se presentó en la ley corta de ISAPRE, que rebaja la deuda que tienen las ISAPRES con los afiliados. El fallo de la Corte Suprema, con la interpretación de la superintendencia, dice que las ISAPRES le deben a sus afiliados 1.150 millones de dólares. Y hay una interpretación de un estudio que hizo el académico Álvaro Clark, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que dice que esa deuda es menor y que podría llegar solo a 650 millones de dólares. Pero después nos enteramos que el mismo académico reconoce que quien financió su estudio es la ISAPRE Banmédica y lo hizo con datos que proporcionó la ISAPRE Banmédica. Entonces, claro, uno dice, bueno, aquí hay un evidente conflicto de interés. Si usted me paga por un estudio, me entrega los datos, entonces yo creo que acá, lamentablemente, en este debate tendría que haber también ciertas inhabilidades, tendría que haber dejar de lado cualquier tipo de conflicto de interés, porque si no nos puede pasar lo mismo que nos pasó con la ley de préstamo, que al Siguiendo final su se votaban argumento, se cosas tendría que y cuando se votaban inhabilitar. cosas Sí. habían parlamentarios que estaban financiados por las pesqueras y votaban para entregarle un beneficio a esas pesqueras. O sea, eso no es democrático y no es transparente, eso es corrupción y a mí me parece que es un tema que también tenemos que tener presente en este debate de las AFP y de las ISAPRE. Siguiendo su argumento, entonces se tendría que inhabilitar la senadora Rincón. Es que eso ocurrió, ella fue parte de una directorio de una AFP muchos años atrás. Yo creo que uno no puede hacer correr las inhabilidades por lo que yo hice Ya. 5, 7, 8, 10 años atrás. Yo lo que estoy planteando es, si hay parlamentarios que están recibiendo algún tipo de financiamiento de una entidad privada y eso se legisla sobre los beneficios o sobre regulación a esa entidad, creo que deberían ellos mismos inhabilitarse. Y yo lo que cuestiono es que mucha de la información que llega al Congreso aparece dada por expertos imparciales y después cuando preguntamos nos enteramos que esos expertos imparciales son financiados por la industria que quiere defender sus derechos, privilegios o abusos. Entonces, a mí me parece que eso es poco transparente y en ese sentido yo valoro que en el debate de esta ley corta y ISAPRE, por lo menos los académicos de la Universidad de Chile transparentaron que su estudio que beneficia a las ISAPRE, en sus conclusiones, era pagado por la ISAPRE Banmédica. Ujú. Pero eso es algo que hay que repetir para que entonces uno parte de la base que yo por lo menos dudo de la imparcialidad de ese estudio, Ujú. porque es el financiamiento de una u otra manera condiciona también lo que se hace. Eso es algo que también es muy común que ocurra. Senador, antes de que termine el tiempo, pues no puedo dejar de preguntarle por otro proyecto súper Dígame. importante que es la ley corta de ISAPRES que no se terminó por aprobar y que quedó para el lunes. Hay una cosa aquí contradictoria, ¿no? Porque por un lado el propósito es que las ISAPRES cumplan con el fallo, pero sabemos que cunde la molestia en sectores del oficialismo por el alza de los planes. ¿Cómo vislumbra usted este debate que se corrió para el lunes? Además, estamos como al borde del plazo, ¿no? Para que esto se pueda legislar. Mira, yo creo que la ley corta ISAPRE es una necesidad porque el gobierno tiene que hacerse cargo que en la situación actual podrían colapsar simultáneamente una gran cantidad de ISAPRE y clínicas. Ujú. A mí, en realidad, que colapse un ISAPRE no me preocupa. Me preocupa la persona que está afiliada a ese ISAPRE, que si colapsa queda amarrada un año en rigor sin poder cambiarse u otro ISAPRE o a FONASA y no tiene por lo tanto garantizado su prestación de salud. Y me preocupa porque hay personas que están con tratamientos médicos, que si los interrumpen está en riesgo su vida. Entonces acá hay una necesidad de actuar y ningún interés por salvar a las ISAPRE. Ahora, hemos tenido dos debates que son los que están tensionando, por una parte lo que ha anunciado la derecha, que
ellos van a presentar una indicación, a mi juicio inconstitucional, que busca disminuir la deuda de las ISAPRES con sus afiliados, que más o menos, según los cálculos que hay, bajaría de 1.150 millones de dólares a 650. A mí me parece que casi la mitad se reduce la deuda, eso es un abuso gigantesco y desconoce un fallo de la justicia. Me impresiona cómo los senadores de derecha, cuando la justicia emite un fallo, los beneficios aplauden, y resulta que cuando la justicia emite un fallo que perjudica el negocio de las ISAPRES, cuestionan a la justicia. O sea, parece que la justicia depende de los beneficios y no respetan esta independencia. Y también tenemos el tema de los planes base, donde a mi juicio las limitaciones que ha puesto el gobierno no son suficientes, y yo tengo el temor que si se permite alzar los planes base de las ISAPRES, ellas puedan burlar los mecanismos de control que hay y terminen haciendo alzas que son abusivas. Yo no estoy de acuerdo con eso y por eso es que me abstuve en la Comisión de Hacienda en ese punto. Senador Daniel Núñez, le queremos agradecer por esta conversación. Hicimos ahí un paso por algunos temas, porque está cargado legislativo y políticamente el Senado. Vamos a tener mucha atención no solamente en los próximos días, sino en el reinicio del periodo legislativo. Que esté muy bien. Muchas gracias, saludos. Ahí está el senador Daniel Núñez dándonos su apreciación sobre cómo va a entrar la reforma de pensiones al Senado, sobre la ley corta de ISAPRES que quedó para el lunes, y sobre esta cosa más general, ¿no? Que es si este sentido común individualista supondría o no, aplicado a debates como